El tema de hoy, que se ha preparado con mucho cariño y gran empeño para ustedes, se titula Superando las pérdidas, proceso del duelo. Cedemos pues los micrófonos a la psicóloga clínica, la licenciada Leonor Lozano, nuestra directora general de UPALE. Bienvenidos. Bueno, pues me da mucho gusto nuevamente tenerlos aquí con nosotros. Tenemos hoy un tema un poco difícil de abordar porque generalmente le damos la vuelta, pero es un tema muy, muy importante, que es cómo ayudar a mi hijo a superar las pérdidas. Y este es un tema que forma parte de nuestra vida, porque todos en algún momento de nuestra existencia tenemos la inevitable experiencia de tener una pérdida, y a veces es una pérdida pequeña, a veces es grande, y es mejor estar preparados y sobre todo saber cómo abordar con nuestros hijos un divorcio, un fallecimiento, cualquier pérdida que el niño pueda tener. Cuando hablamos de pérdida está implicado la palabra duelo. Duelo, pues obviamente porque nos duele. Son sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida por una pérdida. Es un proceso de cicatrización emocional. El duelo es un proceso. Al aprender a vivir con una pérdida, lo más importante es que se reconozcan y acepten los sentimientos, las emociones implicadas. En nuestra cultura es una de las pocas culturas en donde se hace culto a la muerte. O sea, aquí en nuestro país se celebra el Día de Muertos y se le lleva a la tumba los alimentos, lo que le gustaba, y bueno, es una forma de minimizar el dolor que causa la pérdida, sobre todo por fallecimiento, que es una de las pérdidas más difíciles, aunque también el divorcio lo es. Se vive muchas veces como si hubiera habido un fallecimiento. En cuanto a las dimensiones del duelo, vemos que es una experiencia física. ¿Por qué? Porque nos sentimos físicamente agotados, como si estuviéramos cargando un costal de papas, terminamos exhaustos, como si de veras hubiéramos corrido, y es un estado psicológico. ¿Por qué? Porque están implicados tantos pensamientos y tantos sentimientos que, combinado con el agotamiento físico y todas las cuestiones sociales y relacionales que implica, pues viene siendo una experiencia bastante difícil de superar, sobre todo cuando no nos preparamos, sobre todo cuando no tenemos los apoyos que solicitamos o que necesitamos en un momento dado. La reacción de cada persona al proceso de duelo depende de varias circunstancias, sobre todo aquellas que rodearon a la muerte. No es lo mismo que en la mañana tú desayunaste con tu mejor amiga y en la tarde te llaman y te dicen que ya se murió, ¿verdad? Es diferente a que tu abuelita está enferma o tu tía está enferma, ya lleva 8 o 9 meses con un cáncer terminal espantoso, está sufriendo mucho, tú ya te hiciste a la idea de que va a fallecer psicológicamente, ya estuviste haciendo un proceso y de repente te dicen ya se murió. El impacto emocional no es lo mismo. Sí es un proceso de duelo y son experiencias muy difíciles de superar, sin embargo, las circunstancias son distintas, ¿sí? La forma en que ha enfrentado el cambio la persona y el duelo, cómo ha vivido ese duelo en el pasado. Si ya tuvimos experiencias de pérdidas anteriores, eso va a determinar cuáles van a ser nuestras emociones y sentimientos con relación a las pérdidas siguientes, porque todos los seres humanos tenemos pérdidas, estas cosas son inevitables. Y también tiene mucho que ver la relación que tuvimos con ese ser querido, ¿sí? No es lo mismo enterarte de el compañero de la escuela que de repente platicaste con él, a tu primo, tu hermano, tu padre, tu madre, tu esposo, tu hijo, ¿sí? Que son de las más difíciles. Las experiencias de pérdida son parte del desarrollo infantil y la manera en que se resuelven determinará la capacidad para afrontar y resolver experiencias de pérdidas posteriores.
De ahí la importancia de introducir este tema dentro de nuestro ciclo de conferencias, porque son experiencias que de todas maneras algún día vamos a tener. Y el niño también. ¿Por qué? Porque está con nosotros. En los niños, ¿cómo es el duelo en ellos? Pues existe una gran dependencia de ellos hacia nosotros, como sabemos, para afrontar y resolver cualquier situación, no nada más la de una pérdida, ¿sí? La reacción del niño va a depender del momento en que se encuentre, en qué etapa evolutiva se encuentre, no es lo mismo en la adolescencia que en la primera infancia, ¿sí? De las circunstancias externas y de la actitud que tomemos los adultos ante esa pérdida. Es difícil, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos preparados para un fallecimiento o para un divorcio, y muchas veces si no tenemos más o menos un control de la situación, pocas veces pensamos en el niño, ¿sí? Estamos centralizados en nuestro dolor y el niño pues capta, no entiende, pero sí capta nuestros sentimientos, y eso pues puede abrir una brecha emocional entre el niño y yo. Se puede ayudar a los niños a partir de los 2 o 3 años en un proceso de duelo. Antes es difícil porque el niño no se da cuenta, no está tan consciente, pero ya a partir de los 2 o 3 años ya podemos hacer muchas cosas, ¿eh? Fíjense qué edad tan temprana, a qué edad tan temprana debemos de comenzar. Los niños tienen una idea de la muerte muy diferente a como la tenemos los adultos, dependiendo de la etapa evolutiva en la que van pasando. La idea de muerte sigue un desarrollo progresivo ligado a la evolución intelectual e influido por el ambiente sociocultural. En los niños menores de 3 años no existe un concepto real de la muerte, simplemente no está y no está, ¿sí? Entre los 3 y 5 años, la vida y la muerte son procesos intercambiables irreversibles, y griega, reversibles, no irreversibles. ¿Sí? Es decir, el niño cree que si el perrito se murió, al rato lo va a ver corriendo otra vez por allí. ¿Sí? También a los niños les afecta mucho cuando se mueren sus mascotas, ¿eh? Sobre todo cuando estuvieron muy vinculados a ellas, también viven un proceso de duelo. O sea, puede ser otra de las pérdidas que el niño puede tener. Entre los 6 y los 9 años, la muerte se personifica y aparece como algo externo que puede afectar a ciertas personas generando miedo. Ya a partir de los 9 años, la muerte es considerada un hecho biológico y adquiere las características de universalidad, es decir, todos nos vamos a morir en un momento dado, inevitabilidad e irreversibilidad. O sea, no hay vuelta para atrás hasta los 9 años. Ya son niños grandes. Parece existir un periodo crítico entre los 10 y los 14 años en el que se produce un mayor sufrimiento ante la muerte de un padre, porque los niños tienen más desarrollo cognitivo, ¿sí? Mientras más grandes, pues más conscientes están. Y en la adolescencia la noción de la muerte es igual a la del adulto, o sea, se considera igual, que se percibe exactamente igual. Todas las personas que tenemos una pérdida, así sea divorcio, se murió la mascota, incluso cambio de ciudad, de país, se consideran también como procesos de pérdida de las raíces o en fin, culturales, en fin. Vivimos una etapa de duelo o proceso de aceptación, también se le conoce así, que es progresiva, es decir, entramos primero en una etapa de negación, posteriormente viene una etapa de enojo, después la negociación, después depresión y finalmente llega el proceso de aceptación. Vamos a explicar cada uno de estos procesos. En la negación, cuando nosotros recibimos la noticia o tenemos la idea de esa pérdida, inmediatamente activamos mecanismos contra la ansiedad que esta noticia nos produce, negándolo. No puede ser posible, no lo puedo creer, debo estar soñando, en fin. Inmediatamente esos mecanismos de negación nos protegen, así como tenemos defensas para la protección de virus y bacterias, igual en el aparato psicológico también tenemos defensas contra la ansiedad para poder seguir funcionando. Y esa negación
es parte de una defensa y es parte de ese proceso de duelo en el que todos pasamos, ¿sí? Aun cuando la persona esté enferma, ya nos vayamos haciendo a la idea, aun cuando ya estemos pensando en que va a haber un divorcio, aun cuando suceda lo que suceda, porque también cuando nos roban, nos asaltan, también pasamos por un proceso de duelo, cuando chocamos, ¿sí? Cuando enfermamos, ¿sí? Es que estamos perdiendo la salud, que estamos perdiendo la tranquilidad, la seguridad. Entonces, cuando hay un proceso de pérdida, por eso generalizo el concepto a muchas situaciones de pérdida, no es nada más ante el fallecimiento de una persona. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo, el proceso de aceptación es el mismo. Se vive diferente y se manifiesta diferente, pero es el mismo. Entonces, primero viene esta parte de negación, después viene una parte de enojo. Nos enojamos hasta con el que se murió, ¿sí? El pobre ya está 3 metros bajo tierra y nosotros seguimos enojados con él, ¿no? Tengo la mamá de una amiga que ya se divorció hace como 30 años, el señor ya está 3 metros bajo tierra y todavía sigue enojada con el señor. Todavía sigue hablando mal del señor, es que me hizo, es que me dijo, o sea, todavía no ha perdonado, no evolucionó en esa parte del proceso de duelo, ¿no? En la parte del enojo, sigue aquí en el enojo. Claro que esto es un proceso natural, siempre y cuando nosotros permitamos que fluya, pero muchas personas pasan de la negación al enojo, del enojo a la negación, de la negación al enojo, entonces no llegan a la parte de la aceptación, no lo superan, ¿sí? Después viene la parte de la negociación, es cuando comenzamos a pensar qué soluciones, de qué manera vamos a adaptar nuestra vida a esta nueva pérdida, en fin, es cuando empezamos a pensar en opciones y soluciones. Todavía no hacemos nada, pero ya estamos pensando. Y después viene un down, que es la depresión. Eso es una depresión reactiva. Puede convertirse en una depresión como enfermedad, pero en el proceso de duelo es una depresión reactiva, estamos reaccionando a la pérdida y como estas 3 etapas anteriores, la negación, el enojo y la negociación implican un desgaste excesivo de energía física y psicológica, automáticamente viene una etapa depresiva, donde nos sentimos que ya nos regresamos otra vez, en donde sentimos que no vamos a poder, en donde sentimos que es demasiado difícil, que no sabemos qué va a pasar, y esta etapa es difícil. Y las personas que rodeamos a la persona que está teniendo una pérdida, si tenemos en mente este proceso, podemos entender en qué va. Si está enojada, si lo está negando, si no quiere hablar de eso, quizás lo está negando todavía, o si ya vemos que está pensando en soluciones, no, pues yo creo que me voy a cambiar mejor de casa, o yo creo que mejor me voy a regalar sus cosas a un asilo, mira, ya está pensando en soluciones, en opciones positivas, está en esta parte de negociación. Cuando viene la depresión, obviamente la gente que rodea a las personas que están en un proceso de duelo a veces no entienden que esa depresión es una recarga de energías y que están a punto de pasar a la aceptación, ¿sí? Y a veces por la falta de apoyo vuelven otra vez al enojo, a la negación, entonces ya están cerca de superarlo y se regresan al enojo, ¿sí? Entonces hay que apoyar a las personas que nos rodean, que están en una pérdida, viviendo una pérdida, ¿sí? Hay diferentes tipos de duelo, ya mencioné algunos. De los más difíciles, pues la muerte de un cónyuge o padre. Y sabemos que la palabra viudo significa vacío. Cuando esto sucede, la atención y el cuidado de los niños pequeños se experimenta como una carga. No es que sea una carga, pero hay mucho agobio, hay que apoyar a las mamás cuando están pasando por esto, como amigas o como familiares, porque cuando hay niños pequeños y se vive un duelo es muy difícil. Los niños pueden verse seriamente afectados por el comportamiento del papá afligido. Es especialmente nocivo que el padre sobreviviente se vuelva retraído e inalcanzable. Por eso requiere de apoyo o requerimos nosotros de solicitar apoyo, aprender a pedir ayuda en estos casos. El mayor temor que sienten los niños es el de perder al otro papá o a la mamá, ¿no? Cuando muere un hijo, independientemente de la edad de los sentimientos son devastadores. El papel del padre es el de amar, proteger, enseñar y cuidar al hijo, esperando morir antes que ellos. Eso es lo que siempre esperamos. Cuando sucede lo contrario, pues el shock es impresionante.
Cuando se pierde un hijo por aborto, o cuando se tiene un niño con defectos físicos o retraso mental o algún síndrome o lo que sea, pues produce también una sensación de pérdida y dolor, porque se perdió la salud, se perdió la posibilidad de tener un niño sano. Ese es el duelo, eso es lo que duele. Ambos padres necesitan comprenderse, ser pacientes el uno con el otro y alentarse mutuamente a exponer sus sentimientos. Cuando fallecen amigos o hermanos, debido a que podemos llegar a identificarnos con dicha persona, su muerte pues nos recuerda nuestra misma vulnerabilidad. O cuando sabemos que falleció alguien de nuestra generación en la escuela, no sé si han tenido esa dolorosa experiencia, yo personalmente sí la acabo de tener el mes pasado de una compañera que falleció. Pues es muy triste, muy triste. Cuando los niños pequeños sufren la pérdida de un hermano, experimentan sentimientos de culpa. Y no es porque alguien los culpe o alguien les diga algo, sino ellos experimentan, y yo que me peleé con él, y yo que le hice, a lo mejor se murió porque yo le dije, porque no le hubiera pasado esto, no se hubiera caído si yo hubiera estado ahí. Ellos empiezan a tener esta serie de conductas y emociones que son difíciles de superar muchas veces sin apoyo. Algo muy difícil de hablar y de entender es cuando un papá se suicida y cuando tiene hijos, por supuesto, que ya hemos tenido casos aquí, y los hijos encuentran a la mamá o al papá en estas condiciones. Imagínense qué difícil para un niño. Debido a que los padres son tan cruciales en la vida de los niños, pues les es difícil comprender para ellos que pueden haber otros factores importantes para sus papás, no ellos. Los hijos son egocéntricos por naturaleza, los niños, y ellos creen que el mundo gira alrededor de ellos. Para ellos es muy difícil entender que hubo otra cosa más importante que ellos. Pueden creer que son responsables del suicidio de los papás, igual como con los hermanos, porque me porté mal, con razón me gritaba, por mi culpa se enfermó, por ejemplo. Es importante ayudar al niño a comprender que sus sentimientos negativos hacia sus padres son normales y que no son la causa del suicidio. O sea, esto que experimentan los niños pues es algo esperado, ¿sí? Es esperado. Cuando los papás se divorcian, pues esto implica una pérdida parcial de una relación, aunque esta no sea permanente, porque aunque los papás ya decidan elegir su propio camino en su vida personal finalmente y la familia se haya dividido, finalmente los padres siguen siendo los padres permanentemente. Digo, esto lo sabemos a nivel de adultos, pero el niño lo experimenta de forma distinta. Ellos sí sienten una ruptura y hay que apoyarlos. La seguridad que proporciona la unión de los padres pueden dejar de sentirla a los hijos. O sea, la estructura familiar le da seguridad al hijo. Cuando esa estructura se quiebra, pues el niño sí se siente inseguro. No podemos negarlo, que lo puede superar, pero de cómo se siente el niño sí pasa por sentimientos que le cuesta trabajo superar solo. Las reacciones a largo plazo de los efectos del divorcio dependen en gran parte de cómo reaccionemos a nivel familiar. Cómo reacciona el papá, cómo reacciona la mamá, qué le explicamos, qué le decimos, si los padres se contradicen o no se contradicen, ¿sí? Si hay acceso a los padres en forma libre, si no hay manipulación, si no hablamos mal el uno del otro. Todas estas situaciones favorecen que el niño pueda superar y entender, ok, es verdad, ellos no se pueden llevar bien, pero sigue siendo mi papá, sigue siendo mi mamá. ¿Sí? Y eso le ayuda al niño poco a poco a lograr una estabilidad. El niño fantasea con respecto al divorcio, siempre lo va a tener. Ellos siempre tienen una fantasía, una esperanza de que los padres vuelvan, y muchas veces creen que si papá puede ser expulsado, por eso lo puse entre comillas, pues también a lo mejor yo, cuando mamá se enoje conmigo. Es que fíjate que nos enojábamos mucho y teníamos muchos problemas, y para ya no tener tantas discusiones decidimos separarnos, y luego resulta que mamá e hijo discuten y el niño fantasea y puede despertarse en la noche con pesadillas creyendo que él también va a ser expulsado de la casa, o él también se va a tener que ir porque discutió. Los niños piensan así en forma muy concreta. O si mi papá se va, también mi mamá puede hacerlo. ¿Y yo? ¿A mí quién me va a cuidar? Ustedes pueden decir, ay, claro que yo soy tu madre y yo te cuido y yo te quiero. Bueno, ese es tu razonamiento de adulto, pero el niño tiene muchas veces otro razonamiento, y el niño a veces no puede entenderlo a nivel
que tú lo estás haciendo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos podríamos dar cuenta que el niño se encuentra en un proceso de duelo? Quizás el divorcio, el fallecimiento de la tía, el primo, en fin, desgraciadamente tenemos muchos casos de pérdidas aquí en UPAL en tratamiento, muchos niños que vienen por procesos de pérdida. Entonces, ¿cómo podemos saber si los niños se encuentran en este proceso de duelo? Pues bueno, ellos experimentan ansiedad por temor a sufrir otra pérdida o la propia muerte. Empiezan a decirlo muchas veces, escuchen lo que los niños dicen y tomen en cuenta lo que ellos dicen. Muchas veces el niño sí lo dice, pero no se le toma en cuenta, no se le escucha. Ay, sí me llegó a decir, pero no creí que fuera en serio, no, nada más me dijo una vez. No importa que el niño solamente lo haya dicho una vez, hay que escucharlo y tomarlo en cuenta. Si él dice que te va a pasar a ti o está teniendo conductas exageradas de cuidado hacia otros miembros de la familia, puede ser que el niño esté ansioso por perder al otro miembro de la familia. Tienen esperanza de reunirse con el fallecido o deseos también ellos de morir. Si le decimos está en el cielo, va a decir yo también quiero estar en el cielo, puede decir, ¿verdad? Dependiendo de la edad del niño, ¿no? Y de la etapa evolutiva. Pueden presentarse también persistencia a inculparse o culpar a otro por la pérdida. Esto es grave porque los niños no tienen la culpa, eso les tenemos que ayudar a superarlo. Hiperactividad, o sea, los vemos muy ansiosos y se mueven constantemente, con conductas agresivas muchas veces y otras destructivas o autodestructivas. Y vamos a ver algunos signos de alarma, que es en lo que más debemos poner atención. Dificultad para hablar sobre el ausente, sobre la persona que está ausente. Es mucho mejor, aunque doloroso para quienes rodeamos al niño, porque nos duele ver al niño sufrir, que el niño hable constantemente de la persona que falleció, o del papá que, si se divorciaron, del papá que no está, porque eso nos duele a nosotros como adultos, pero para el niño es mejor, porque lo está poniendo afuera, lo está expresando, es mucho mejor, pero a los adultos nos agobia que el niño pregunte y pregunte y pregunte sobre lo mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué chocó? ¿Y por qué se ahogó? El niño está repasando y repasando constantemente los detalles, pero finalmente es una manera también de bajar su ansiedad, ¿sí? Para los adultos es incómodo porque muchas veces no sabemos cómo responder o creemos que está pasando algo grave, pero bueno, finalmente si el niño lo habla, me preocupa menos a esta señal de alarma, que es la dificultad para hablar sobre el ausente. Si prefiere no hablar, si prefiere omitirlo, porque ¿en qué fase está? En la negación, ¿verdad? No está nada cerca de la aceptación, la negación es la primera etapa y se puede estancar ahí mucho tiempo. Ansiedad, apego excesivo a la mamá o al papá o a la maestra, en fin, fobias, se pueden desarrollar terrores nocturnos, pesadillas, temor a la oscuridad, en fin, miedo a estar solo, a las alturas, en fin, se pueden desarrollar algunas fobias. O problemas psicosomáticos significa que la ansiedad ya se localiza en el cuerpo, como urticaria, dolor de cabeza, pues todo el dolor de estómago, colitis, gastritis, neurodermatitis, en fin. Trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño o una vez conciliados se despiertan a medianoche, aunque no necesariamente con terrores nocturnos o pesadillas, o se despiertan demasiado temprano, no están durmiendo las horas suficientes. Trastornos de alimentación, ya sea comer de más o de menos, cualquier extremo, aislamiento, dificultades escolares, algunas veces en rendimiento académico, algunas veces en conducta, sentimientos de culpa y desvalorización, ¿sí? No, pues es que yo no sirvo para nada, es que yo debí haber arreglado mi cuarto más veces, empiezan a como a echarse tierra, deseos de muerte e ideación suicida, conductas agresivas y conductas autodestructivas, serían las señales de alarma. ¿Por qué? Porque todas las personas, como comenté al principio, pasamos por procesos de pérdida, es parte de la vida, ¿sí? Nacer, crecer, reproducirse, morir, o sea, es un ciclo, pero muchas veces experimentamos este tipo de pérdidas en etapas y en momentos o en un desorden.
No es lo mismo los abuelitos de 80 y tantos años que ya, ¿verdad? Como que ya esperamos que es el proceso natural de la vida que mueran, sí nos duele, pero es diferente que cuando es un hijo o cuando es el papá o la mamá. Algunas actitudes que los papás tomamos negativas con relación a estos temas con los niños es buscar consuelo para sí mismo en los hijos. Otro es abrumar al niño con confidencias o responsabilidades que no le corresponden, porque cuando estamos solos con los hijos tendemos a hacer eso. Pedirle que se convierta en una réplica del padre fallecido. Ándale, tienes que comerte las zanahorias porque a tu mamá le gustaban las zanahorias. No, ándale, tienes que hacer esto porque tu abuelita esto era lo que le gustaba. Ella te viera o te está viendo desde el cielo y ese tipo de presiones aumentan la ansiedad en el niño. Ansiedad por la salud de los hijos o por la propia salud, cuidarlos en exceso. ¿Te enfermaste? ¿Te duele? O sea, una cortadita y ya vamos al hospital corriendo y hacemos un gran alboroto por una cuestión que no hubiéramos reaccionado así si no hubiera habido una pérdida. Estilos educativos excesivamente rígidos o al contrario demasiado relajados y permisivos, es decir, irnos al extremo o sobreprotegerlo porque pobrecito que se le murió el hermanito, pobrecito porque el papá ya no está, porque se fue a vivir a otra ciudad y ya no lo vamos a ver, en fin. O excesivamente rígidos en un intento de controlar una situación. Hay situaciones en donde sin saber, porque lo hacemos sin saber los papás, hay situaciones en donde decimos o hacemos cosas sin pensar, ¿sí? No es porque no lo planeemos así, sino porque realmente pues nadie nos enseña, no se nos ocurre y lo hacemos porque así nos dijeron, porque así se nos ocurrió. Por ejemplo, les decimos a los niños, papá se ha ido a dormir y no se va a despertar. Pues esto genera trastornos del sueño, no, yo no me voy a dormir, no vaya a ser que no despierte, ¿sí? Dios quería a mamá y se la ha llevado al cielo, Él la va a cuidar. Pues entonces él va a pensar que Dios no es bueno, por ejemplo. Hemos perdido a papá, esto genera ansiedad y falsa esperanza porque dice, pues yo lo encuentro, yo lo voy a buscar, si está perdido. Tu hermano se ha ido, genera culpa, miedo y falsa esperanza también de que regresará. Es difícil decir, murió, falleció, en el término que el niño comprenda, ya no lo vamos a ver, lo vamos a extrañar muchísimo y si se lo digo yo también llorando, es congruente con una situación de dolor, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es, al comunicarle el deceso, pues ser abierto y sincero, o no necesariamente el deceso, sino también una separación o cualquier pérdida. Oye, fíjate que tu perrito, pues en la mañana se enfermó, amaneció muy enfermo y mientras tú estabas en la escuela, pues lo tuve que llevar al doctor y pues el perrito murió. ¿Qué reacción va a tener el niño? Pues de llanto. Es mejor que tenga esa reacción a nosotros después comprarle, como supe de una persona que fue y le compró un perrito idéntico. Claro que el niño se enteró que no era su mismo perro, era idéntico el perro, idéntico, pero el niño supo que no era el suyo, se sintió engañado. Hay que observar sus reacciones emocionales. Sí, yo entiendo que muchas veces cuando la pérdida nos afecta también a nosotros, estamos involucrados emocionalmente, es difícil ser objetivo y decir, ay no, yo voy a tener todo el autocontrol, voy a ser un robot, una piedra y voy a actuar de tal manera. Sí, aprieto enter y voy a obtener tal respuesta. No es así porque somos personas, pero dentro de lo que se pueda y si sentimos que no podemos, pues hay que pedir ayuda, ¿sí? Centrarse en escucharlos, muchas veces ellos están cuidando nuestras emociones y no expresan las suyas por cuidarlas de nosotros. Ahí entonces se invierten los papeles, los hijos hacen de padres de los padres. Ofrecerles toda la estabilidad y seguridad que se pueda, tener siempre una apertura para que nos pregunten tantas veces sea necesario. Yo sé que a veces la repetición a los adultos nos causa ansiedad, porque a veces creemos que es sinónimo de inseguridad cuando a veces no es así. Tolerar sus cambios de humor, tiene que haber una reacción emocional, pues ni que los niños fueran de piedra. ¿Cómo sabremos que estamos progresando en un proceso de duelo? Yo me encontré este pensamiento que me pareció muy, muy bonito. Cuando puedas recordarle con una sonrisa, cuando puedas comprender que los comentarios dolorosos de otros son ignorancia, porque no saben.
Cuando puedas ayudar a otras personas, es decir, ya no estás centralizado en ti mismo. Cuando dejes de temer los días festivos, porque dejas de tener contacto con más gente y se supone que estabas con esa persona. Cuando puedas permanecer en los oficios religiosos sin llorar. Cuando te puedas concentrar en algo más. Cuando puedas estar solo en tu casa sin que eso te inquiete. Cuando puedas tolerar el llanto de un bebé. Cuando ya no sientas que tienes que ir al cementerio todos los días o todas las semanas, que eso ayuda a despedirse y poco a poco tiene que ir siendo con menos frecuencia. Cuando no tengas que apagar la radio al escuchar su música favorita, es decir, no evadas esa situación. Cuando encuentres algo que te haga reír. Cuando puedas pasar por el hospital o por esa esquina sin llorar, no quiere decir que se te tenga que olvidar, pero sí puede dejar de doler como duele al principio. Cuando ya no te sientas agotado todo el tiempo, ¿por qué? Porque el desgaste físico tiene que ir disminuyendo. Cuando puedas apreciar una puesta de sol, el olor del césped recién cortado o el dibujo en las alas de una mariposa. Y bueno, me gustó mucho este pensamiento que es de Carmel, de Indiana. Muy bien, vamos a dar cierre entonces a esta tarde. Muchas gracias por su atención. Que estén bien. Sin duda la información que acabamos de recibir será de gran ayuda para la orientación familiar y así buscar el equilibrio en todas las áreas del desarrollo de nuestros hijos. Nos despedimos recordándole nuestro lema: primero es el niño y después también. Hasta pronto.